a todos, que quizás muchos no han tenido la oportunidad de conocer lo que es la terapia intensiva pediátrica del Hospital Público Materno Infantil. Eso se lo vamos a hacer a través de un videíto. A ver, ahí comparto la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bueno, con este video queríamos mostrarles más o menos a ustedes y darle a conocer lo que es el espacio físico con el que cuenta la terapia intensiva del Hospital Público Materno Infantil. Ahora, para comenzar a hablar del tema, hay dos conceptos que nosotros creemos fundamentales que cada uno como enfermero debe conocer. El primero, el concepto de lo que es una unidad de terapia intensiva, que es aquella unidad física asistencial hospitalaria que es independiente y está especialmente diseñada y dotada tanto estructuralmente como con el personal idóneo para prestar el tratamiento a pacientes que debido a su gravedad requieran asistencia integral continua. Los objetivos de la terapia intensiva pediátrica van a ser mantener y recuperar las funciones vitales del paciente, iniciar precozmente el tratamiento y prevenir lesiones secundarias, ¿sí? Otro de los conceptos que consideramos fundamentales es el qué es un paciente crítico. Un paciente crítico es el paciente que se encuentra en una situación de inestabilidad orgánica, estructural o funcional, con riesgo vital real o potencial, o que presente fallas en uno o más órganos vitales. Esto quiere decir que el paciente va a requerir cuidados intensivos y soporte vital para su recuperación. Cuando hablamos de la terapia intensiva pediátrica, hacemos referencia a la infraestructura y a los elementos que la componen. Toda terapia intensiva debe contar con ciertos elementos que hacen a que ésta cumpla la función de terapia intensiva y que pueda brindar los cuidados necesarios que requiere el paciente, ¿sí?
en la terapia intensiva es sumamente importante que contemos con carros de paro y carros de procedimiento. Cuando hablamos de los carros de paro, hablamos en aquellos en los cuales podemos encontrar los desfibriladores, los diferentes tubos, laringoscopio, ramas de laringoscopio, todo lo que son las drogas de reanimación, y es sumamente importante y fundamental que nosotros como equipo realicemos un control de estos elementos en caso de que disculpen, en caso de que cuando vayamos a utilizar el carro, este cuente con los elementos necesarios y que estos elementos estén en condiciones. Cuando hablamos de un carro de procedimientos, vamos a hablar de aquel elemento en el cual van a existir o va a estar compuesto de todos aquellos elementos que nos puedan ser útiles a la hora de realizar diferentes procedimientos, ya sea medicar, colocar sondas nasogástricas, sondas vesicales, inclusive la toma de muestras y la colocación de accesos venosos. Otro elemento fundamental y que va hacia la estructura de lo que es la unidad de terapia intensiva es el panel de pared central, que es aquel que debe contar sí o sí con bocas de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración. También es necesario que estas por lo menos cuenten con 5 tomas de corriente, ¿sí? Es importante que también nosotros como personal controlemos constantemente que cada uno de estos elementos estén funcionando correctamente. Se recomienda realizar estos controles cuando las unidades están desocupadas, ya que nosotros podemos comunicarnos con el personal de mantenimiento y podamos hacer que solucione las mismas y no darnos cuenta recién cuando está por ingresar el paciente, ¿sí? Eso es algo y es una actividad de enfermería, llevar el control de estos elementos para que cuando nosotros vayamos a utilizarlo estén en condiciones óptimas. Bueno, ¿qué debemos saber a la hora de un ingreso, sí? Todo ingreso o todo paciente que ingresa a la terapia intensiva es un ingreso programado y coordinado por los médicos del servicio. Si el paciente está derivado desde otra localidad, esta coordinación se va a hacer a través de manera telefónica, y si el paciente se encuentra hospitalizado en otro servicio, va a ser el médico el encargado de ir a valorar y definir si el paciente va a ingresar o no a la terapia intensiva. Una vez que el médico decida y coordine el ingreso del paciente a la terapia intensiva, hay datos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta y que nos van a servir al momento de preparar diferentes elementos en la unidad del paciente. Entre estos datos que vamos a tener en cuenta están lo que es el diagnóstico, la edad del paciente, el peso, lugar o servicio de procedencia y el tipo de oxigenoterapia que se va a administrar al mismo. Bueno, ahora sí nos preparamos para preparar la unidad. Cuando ya sabemos que ingresa un paciente, vamos a preparar una cama o una cervocuna tendida con sábanas y salea. También vamos a poner el parante o pie de suero con bombas de infusión. Estas bombas pueden ser de infusión volumétrica o bombas de jeringa. Si bien hoy en día estamos informatizados con los registros de enfermería, seguimos llevando la planilla de registro de enfermería para que sea de fácil vista para los médicos ante una urgencia. Tenemos una hoja de registro de enfermería donde ponemos las constantes vitales al ingreso del paciente y la hora. Después le vamos a pedir al personal de limpieza que coloque 2 cestos de basura, uno con bolsa negra y otro con bolsa roja. En cada unidad del paciente nosotros tenemos un carro, especialmente para ese paciente. O sea, es como que tenemos el material a disposición nuestra y no perdemos tiempo en ir a buscar. Este carro está equipado con termómetro, antiséptico, que sería alcohol, agua oxigenada, y Pervinox, un estetoscopio, guantes de examinación, y también en el segundo cajón, bueno, ya voy a explicar un poquito el orden de los cajones, pero tenemos guantes estériles, ampollas de agua destilada de solución fisiológica,
agujas, abocas y jeringas, llaves de 3 vías, vendas, gasas y apósitos, sondas de aspiración, un descartador y pañales. Bueno, por ejemplo, esta mesita cuenta con 3 cajones. En el primer cajón ponemos todo lo que sea para las vías, todo lo que utilicemos ya sea en un catéter o en una vía periférica. Vamos a poner las jeringas, las agujas y todo lo que sea estéril para las vías. En el segundo cajón lo manejamos como para utilizar para la vía aérea, para el manejo de la vía aérea, ya sea para aspiración, ahí tenemos sondas de distintos calibres y guantes estériles. Y en el tercer cajón ponemos materiales descartables, que serían apósitos, gasas y vendas. Bueno, la unidad también está equipada con un monitoreo hemodinámico. ¿Qué es un monitoreo hemodinámico? Es un dispositivo médico que mide y muestra las constantes vitales a la misma vez. En el monitor multiparamétrico podemos ver frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Tenemos 2 tipos de presión arterial, que sería la invasiva a través de un catéter arterial y la periférica a través de un manguito. Recordemos, como dijo mi compañera, que de acuerdo a la edad del paciente vamos a elegir el manguito que mida la tercera parte de lo que sería el miembro. La saturación de oxígeno a través del oxímetro de pulso, control de CO2, control de PVC, temperatura también puede ser central o periférica. En el caso de la temperatura central tenemos termómetro esofágico y termómetro rectal. También vamos a tener preparados los materiales para la vía aérea. En el panel que tenemos en la pared está la conexión al panel de oxígeno. Debemos corroborar siempre que el oxígeno esté abierto y colocar la bolsa de reanimación con la máscara adecuada a la edad del paciente. Tenemos máscaras grandes, máscaras pequeñas, los tubos endotraqueales de varios tamaños, con y sin balón. Debemos tener el respirador listo por si fuera necesario utilizarlo, con válvula, sensor, un circuito de respirador adecuado al peso del paciente. Tenemos acá a la derecha, se puede ver que están los circuitos. El grande es para adulto y el chiquito es para el pediátrico. Decimos adulto, pero en realidad le ponemos a los pacientes que pesan más de 15 kilos. Después también tenemos los materiales de bajo flujo como la cánula nasal, alto flujo como máscara de reservorio. Debemos corroborar que la conexión de la bolsa máscara de resucitación esté conectada. También podemos poner ventilación no invasiva, que acá no lo pusimos, pero puede ser una cánula o puede ser una máscara que se coloca en la cara que se llama Total Face. Después tenemos la ventilación invasiva, que preparamos todos los tubos endotraqueales de diferentes tamaños y los laringoscopios. Los laringoscopios con diferentes ramas y debemos corroborar que estos se enciendan. En cuanto a los accesos venosos, siempre cuando ingresa el paciente debemos asegurar una vía. Vamos a poner un acceso venoso periférico o a veces ya ingresan con la venoclisis. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder administrar la sedación y así colocar un catéter de mayor calibre. Puede ser un acceso venoso periférico centralizado, un PIC. Acá en nuestra terapia hay personal que está capacitado y es bien, ¿cómo se dice? Bien certero con la colocación, no pierde mucho el tiempo. Y el acceso venoso central lo coloca el médico. Contamos con kit de colocación de catéter. En el kit está el material estéril para la colocación y solo llevamos el kit y los guantes y ya con eso ya podemos colocar el catéter. En cuanto a la medicación, va a depender de la vía aérea que el médico vaya a indicar. Por ejemplo, si viene para un BNI interfase nasal o un BNI máscara Total Face,
no vamos a preparar sedación que lo duerma al paciente, sino que lo tranquilice, por ejemplo, una morfina. Y si vamos a intubar, si preparamos sedación como fentanilo, midazolam, becuronio, atracurio, depende con lo que contemos en el hospital. A veces hay faltante de algún paralizante y lo cambiamos. Yo quería volver un poquito a lo que es esto de medicación. Al momento de preparar la medicación que solicita el médico, es sumamente importante que nosotros rotulemos esta medicación. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que es la recolección de los datos que son importantes a la hora de preparar la unidad, ¿no? El peso y la edad del paciente. ¿Por qué? Porque va a depender de esto, cómo vamos a diluir nuestra medicación o si la vamos a llevar pura, o sea, con la concentración que ya viene. Nosotros en esta diapositiva les presentamos un modelo de rótulos, que es lo que se va a comenzar a utilizar próximamente en la terapia intensiva, y esperamos que esto también les sirva como guía para que ustedes en sus servicios puedan empezar a identificar la medicación de esta manera y para que nos sea más útil, ¿sí? Bueno, nosotros hemos hablado de la preparación de una unidad para un paciente polivalente. Ahora lo que nosotros tenemos son consideraciones en algunas patologías específicas, ¿sí? No todos los ingresos son los mismos, no todos los pacientes van a requerir los mismos cuidados, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los pacientes postquirúrgicos de cirugías cardiovascular. Nosotros, cuando nos informan que va a ingresar un paciente postquirúrgico cardiovascular, previo al ingreso de este, vamos a verificar si este va a requerir o no el uso del marcapasos. En lo que es la terapia intensiva del materno infantil, el marcapasos está al cuidado de enfermería. Nosotros lo tenemos en una vitrina, somos nosotros quien se los da al auxiliar de transporte para que lo lleve al quirófano, bajo la firma en un cuaderno, ¿sí? Una vez que nos indican que el paciente va a utilizar el marcapasos, nosotros, ¿qué vamos a verificar? Que esté el marcapasos completo, que cuente con un par de pilas nuevas y que los cables de conexión estén en perfectas condiciones. Cuando ya hablamos de la unidad, de la preparación de la unidad, vamos a tener en cuenta el domo de la TA invasiva, porque va a ser un paciente que va a tener monitoreo de TA invasiva, también el sensor de temperatura central, y muchas veces elementos de sujeción, porque muchos de los pacientes postquirúrgicos de cirugías cardiovasculares ingresan con drenajes torácicos, ¿sí? Otra de las consideraciones que nosotros tuvimos son los pacientes con TEC. Previo al ingreso, vamos a verificar si este paciente va a requerir el monitoreo de PIC, y vamos a ver que contemos con este monitor y que el sensor sea adecuado para el monitor correspondiente, ¿sí? Porque van a depender la marca, el modelo. Eso es también tarea de enfermería, el conocer los sensores y los monitores de PIC. Vamos a preparar una unidad preferentemente que sea de aislamiento, que esté cerrada, para que el paciente tenga el mínimo estímulo. Ya en la unidad, al momento de preparar la unidad, vamos también a preparar el domo de TA invasiva. Como va a ser un paciente con larga internación, vamos a colocar ya el colchón de aire, ¿sí? Vamos a esperar al paciente con el colchón de aire colocado y vamos a consultar el uso de la manta de regulación térmica. Otras de las consideraciones, el paciente con debut diabético. Vamos a verificar previo al ingreso de que esté funcionando correctamente el glucómetro y la existencia de tiras reactivas suficientes para el control de glucemia, cetonuria y glucosuria, ya que en estos pacientes el control es a horario. También vamos a coordinar con nuestros supervisores o con la parte de farmacia el stock de insulina para realizar las correcciones si estas fuesen necesarias. Vamos a hablar también de lo que es los pacientes en aislamiento. Muchas veces a nosotros nos ha tocado que ya vienen de la sala los pacientes con aislamiento, o sea que nosotros ya vamos a conocer el tipo de aislamiento que requiere el paciente, pero vamos a verificar que existan los elementos de protección correspondientes.
la existencia de camisolines, de guantes, de manoplas, también la cartelera para identificar la unidad, porque muchas veces los pacientes van a requerir tanto de laboratorio, rayos X, entonces vamos a identificar la unidad para que el personal que viene fuera de la terapia sepa qué medidas debe utilizar a la hora de ingresar a su unidad. Y en el caso de los aislamientos, lo que hacemos nosotros es solicitar al personal de limpieza que coloque solo bolsas rojas en esa unidad, ¿sí? No existen las bolsas negras. Las unidades con aislamiento van a llevar las bolsas rojas. Bueno, acá tenemos algunas actividades de enfermería que, por ejemplo, antes de llegar el paciente, ¿qué vamos a tener listo? El box debe estar preparado y en condiciones. Se debe coordinar el ingreso una vez que la unidad y el enfermero estén listos. ¿Qué hacen? Si ingresa de otro servicio, nos llaman y nos preguntan si ya está listo. Y bueno, le decimos que sí, y si no nos apuran igual, los recibimos. A veces llegan justo ahí 5 minutos y tenemos que preparar la unidad rápido. Cuando van llegando, dirigimos el personal hacia el box que está preparado. Pasamos el paciente a la cama, vigilando la sonda, que no se desplacen los catéteres, si tuviera tubo que no perdamos el tubo, los drenajes clampeados. Si el paciente está consciente, lo saludamos, nos presentamos. Nuestra terapia es una terapia de puertas abiertas, así que si el paciente está despierto, es un momento y le pedimos a la mamá que pase para que el niño también se tranquilice. Informarle en todo momento lo que se le va a hacer, siempre que su estado lo permita. Iniciamos el monitoreo multiparamétrico para corroborar cómo están sus constantes vitales, aseguramos los accesos venosos, verificamos la existencia de drenaje y el estado de los mismos. Solemos marcarlo cuando ingresan los pacientes para ver después, a posterior a nuestra marca, cuánto ha debitado y en cuántas horas. Medicamos según indicación médica, aseguramos la vía aérea para suministrar la oxigenoterapia necesaria, la que nos indique el médico. Asistimos en procedimientos médicos como la intubación, la colocación de acceso venoso, etc. Realizamos actividades propias de enfermería como las tomas de muestra. Cuando el paciente lleva internado varios días en otro servicio, sacamos cultivo de portación. Si el médico nos pidiera muestras de hemocultivo, aspirados nasofaringeos, aspiramos secreciones. Iniciamos el tratamiento médico indicado, por ejemplo, si nos indican antibióticos, lo iniciamos, sacamos las muestras e iniciamos inmediatamente. No esperamos al otro turno para iniciar los antibióticos. Acondicionamos el paciente en la unidad y permitimos el ingreso del familiar. Y bueno, como le dije, registramos en una hoja, pero además lo hacemos en un sistema. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, como verán es súper corto, conciso, pero es sumamente importante que cada uno de nosotros como enfermeros, creo que lo primordial es que conozcamos cada uno de los espacios con los que cuenta nuestra terapia y sobre todo el buen preparar de la unidad para que al momento de recibir el paciente nosotros sepamos dónde están cada uno de los elementos que vamos a necesitar. Se hizo mucho énfasis en los datos que vamos a tener en cuenta a la hora del ingreso del paciente, que eso es sumamente importante desde el tamaño del manguito, el tamaño de la máscara del ambú, también la medida de los catéteres en caso de que se vaya a colocar un acceso venoso, el tamaño del tubo endotraqueal. Es muy importante que nosotros hagamos la recolección de los datos antes del inicio de la preparación. Y lo más importante, el trabajo en equipo. Siempre que se reciba a un paciente, no hay manera de que haya un solo enfermero. Siempre vamos a trabajar mínimo 2 enfermeros y el médico que ingresa, y muchas veces hasta se puede quedar a colaborar el enfermero que está trayendo el paciente al servicio. Bueno, si tienen alguna duda, preguntas, estamos aquí para responderles. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas Ángela gracias, de acá de Tartagal. Ay, perdón, Robin. ¿Quién Hola. habla? Sí. A ver, yo les dije que estábamos ahí.
vamos a estar un montón de tiempo, acuérdense que vamos a estar hasta noviembre, o sea que vamos a terminar siendo amigos, creo yo, todos, aunque sea en la virtualidad. Así que sí, Sí. presentate si querés, porque no creo que todos te conozcamos, Estela. Ah, Pero sí, les dejo buenas toda la tardes, habilitación. de acá, Juliaca. Gracias. Excelente decir a la chica, a la compañera, de todo muy claro. Y bueno, podamos con todo el bar, el procedimiento, el Estela, se entrecorta tu audio. No te puedo, no te podemos escuchar muy bien. Proba de nuevo. Hola. Ahora sí. La tan esperada segunda edición de Baile de Época en Salta. Hola. Ay, muchas gracias, chicas. Gracias, Estela. Bueno, no tenemos buena comunicación con Estela, pero es una compañera de Tartagal que siempre nos está acompañando, así que muchas gracias. Yo Muy quisiera claro, hacer, chicas. Sí, buenas sí, tardes, yo pueden, quisiera Hola, hacer una buenas tardes. consulta. sí. Puede levantar Una la mano consulta, si quiere. Sí, sí, sí. Le escuchamos. ¿Se escucha bueno, claro? yo por ejemplo trabajo con internación domiciliaria con pacientes con traqueotomía conectada al respirador. Sí. Por ahí mi pregunta va más allá de lo que de la clase de hoy, ¿no? Pero ¿cuál sería el procedimiento o si hay un protocolo eh, que ustedes manejen ahí para un paciente que, por ejemplo, desatura, porque le pasó a una colega, que el paciente empezó a desaturar, al punto que se puso cianótica y aumentó el volumen de presión del respi, y ahí es como que ella la ayudó algo, digamos, porque llegaba a 50 su saturación. Después pasó ella a Ah, bolsearla con el ombú sí, güey. y un poquito más, y después la tuvo que conectar al oxígeno en tubo, y ahí ya recién pudo estabilizarla, hasta eso llegó la ambulancia. Quería saber si ustedes manejan otro protocolo y cuál sería. Bueno, mira, primero y principal, está bien, vamos a verificar que la conexión que el monitoreo de saturación esté correctamente. Obviamente, en este caso, el paciente ya estaba cianótico, indicaba que no era una mala conexión o un mal monitoreo. Lo principal es nosotros, empezar a bolsear y después ver las posibles causas. Puede haber paciente que tenga muchas secreciones, que quizás necesite una aspiración y recupere, pero normalmente sí, empezamos con el bolseo y al bolsearlo ya te das cuenta que si el paciente está con muchas secreciones, va a requerir de una aspiración, o quizás se haya obstruido y requiera de PAF o de maniobras de kinesio. Pero bueno, normalmente sí, lo principal es iniciar con el bolseo para que éste recupere la saturación y después luego ver las causas que han llevado a la desaturación del paciente. Nos ha pasado también que se nos taparon cánulas traqueales. Entonces por ahí también verificar que no tengan un tapón de moco, porque por ahí capaz que no lo sacamos con el bolseo o está duro al bolseo, ahí te vas a dar cuenta que hay un tapón de moco. Entonces tratamos, instilamos, bolseamos, lavamos el tubo, aspiramos. Siempre hay que liberar la vía Instilan aérea. generalmente con agua destilada y un par de Solución gotitas de traqueotomía. fisiológica, Solución fisiológica, perdón, y siempre con... solución fisiológica. Ah, bien, perdón, me Sí. equivoqué, la solución fisiológica. Y Sí. más o menos sería o sea, 3, 4 gotas nada más, y después ahí nomás se aspira, Lo ¿verdad? mínimo que se pueda en realidad, sí, pero bueno, a veces se requiere, si hay depende del tiempo que haya pasado también de la última aspiración. O sea, si fueron varias horas, obviamente que va a haber un moco espeso, podés instilar hasta con medio centímetro de solución fisiológica. Sí, en cuanto a las recomendaciones, es 0,1 No, mililitro por kilo peso, digamos, ¿sí? Por eso Teniendo también en depende del cuenta de paciente, el solución tamaño del fisiológica. paciente. 0,1 mililitro.
También otro de los cuidados importantes es para no llegar a al taponamiento de las cánulas o de los tubos endotraqueales, verifiquemos que los humidificadores tengan agua, porque muchas veces pasa que uno se confía y el calentador y el humidificador están todo prendido, conectado correctamente, pero que no tiene agua. Así que eso es uno de los cuidados fundamentales de enfermería para que no sucedan estas cosas. Perfecto. Algo muy Muchas importante, gracias. chicos, que las licenciadas habían hecho hincapié en algunas de las diapositivas, es los checklist. Acuérdense que a veces, cuando nosotros presentamos checklist o algunas otras hojas para poder ser ayuda a memoria, a veces viste que decimos, che, es mucho más trabajo, se nos agrega más hojas para poder completar, pero estas hojas, ¿sí?, de chequeo previo a la actuación o a comenzar a tomar una guardia, son necesarias, son instrumentos que nos ayudan para justamente planificar el cuidado y que no ocurran estos eventos o que los eventos no lleguen a la mortalidad o la morbimortalidad, ¿sí? Entonces, yo creo que las licenciadas han querido presentar, ¿sí?, para que ustedes comencemos justamente a tener una unidad bien preparada. Fíjense que ellas comenzaron viendo el aire comprimido, el oxígeno, que por ahí uno puede pensar que eso ya está listo, ¿me entienden? Pero son cosas que no han pasado a nosotros en la terapia, en la recepción de paciente, y que hemos aprendido a que eso hay que verificar, ¿sí? Hasta las conexiones incluso. Entonces, bueno, me parece que llevarlo al campo de una internación domiciliaria con pacientes que aunque estén en domicilio son de un tipo de criticidad, es importante que ustedes también manejen estos checklists de actuación antes de ingresar, ¿sí?, al cuidado del paciente. Ya sea tanto en el hospital y más aún en domicilio cuando ustedes saben que no hay un médico permanente como lo podemos tener en el ámbito hospitalario, ¿sí? Yo creo que esto les va a servir de mucha ayuda para que ustedes puedan crear pautas, ¿sí?, para ir chequeando para posibles eventos que puedan surgir. No sé si alguien Romy, más quiere. Sí, ¿Sí? muchas sí, gracias. acá no hay Romy. Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeras? Soy Mario Hola, Mario. Arancibia, ¿cómo andan? No, me encantó, la verdad que está muy visible todo el procedimiento de preparación de la unidad, la verdad la importancia que le dan a cada acto que hacen y eso también se va a ver reflejado en los resultados, así que nada, más que elogio y bueno, saludarlos, así que me pareció bastante interesante. Gracias, Gracias, María. Mario. Te extrañamos. Muy amable, gracias a ustedes, chicas. Bueno, muchas gracias, Mario. Acá Naira Santillán quiere hablar, levantó la manito. Sí, ¿cómo están, chicas? Bueno, Bien, ¿cómo estás, Naira? me ¿De dónde presento. sos? Bien. Actualmente, bueno, yo vivo acá en Salta Capital, pero actualmente me encuentro trabajando en el interior, respondiendo al área operativa número 9 de embarcación en el Centro de Salud de General Vallivian. Soy enfermera de fin de semana y por eso quería hacer mi aporte, mi acotación. Es muy importante porque independientemente en el nivel en el cual nosotros estemos trabajando, es importante que cuando nosotros recibimos una guardia, así sea de centro de salud, chequemos que tenemos los elementos necesarios para trabajar. Y de ahí lo que decía Romina recién, esto de que existan los checklists. Cuando yo llegué a trabajar a Valdivia no existía un checklist de ambulancia, no existía un checklist siquiera de un carro de enfermería. Y bueno, eso representó todo un desafío para mí, que venía totalmente con la cabeza estructurada de trabajar en instituciones y rotar en lugares completos. Así que eso me permitió poder empezar a introducir algunos cambios, pero de ahí la importancia de no quedarme con la guardia como la recibo, desde lo que es una limpieza de superficie hasta chequear que cuento con los dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo y de alto flujo, que es hasta donde nosotros podemos llegar en traslado de ambulancia al área operativa correspondiente, al hospital correspondiente. Entonces, ¿qué es? Viene exactamente la responsabilidad legal de cada enfermero. Inclusive, para aquellos que hacen enfermería domiciliaria, yo tengo que poder responder qué hice con este paciente y qué pasa si estoy ante una descompensación grave, ¿sí? Entonces tenemos que poder ser capaces de resguardarnos también y saber actuar con responsabilidad cuando adoptamos el cuidado de una paciente o de un paciente en esta criticidad.
que bien como dice Romina, si tiene un paciente que está domiciliario, pero requiere una atención especializada. Bien, así que siempre sugerir que no nos relajemos, por más tranquilo que parezca la situación, en cualquier momento se puede descoser y bueno, invitarlos a que reflexionemos sobre nuestro accionar diario, eso nos va a permitir a nosotros poder hacer los cambios necesarios y sentirnos seguros al trabajar. Nada más. Bueno, muchas gracias, Naira. Muy bueno tu aporte, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora le puedo leer algunas preguntas del chat acá a las chicas para ver si las podemos ir respondiendo. Acá Sotelo Miño Yo digo, ¿me das un Lourdes. momentito? ¿Sí? Mira, yo quería hacer ahí con respecto al comentario que hizo Mayra, ¿no? Sí. Bien, nosotros la presentación de la terapia que hicimos es como una terapia intensiva ideal. No todos aquellos espacios van a estar estructurados de la misma manera, pero es sumamente importante que nosotros como personal tengamos el sentido de pertenencia y hagamos de este lugar el lugar ideal para nuestro trabajo. Entonces, los aportes de cada enfermero son sumamente importantes para mejorar los espacios, desde el espacio físico hasta la atención del paciente, y eso lleva a una gran satisfacción profesional, porque muchas veces los padres nos agradecen las acciones, los mismos médicos, y entre compañeros empezamos a reconocer nuestra forma de trabajo, ¿sí? Es sumamente importante que nosotros hagamos del espacio que tenemos el lugar ideal para trabajar. Nada más. Bien, sí, está muy bueno. Y con los recursos que tenemos también, ¿no? Porque no, seguramente que no son Tal los cual, mismos los que tal cual. tenemos acá. Sí, sí. Bueno, Total, total. Afortunado. Gracias, Ángela. Saludos. Mi bueno, formadora. bueno. Buenas tardes. ¿Podrían demostrar un ejemplo de registro de admisión en el servicio? Un ejemplo de registro de admisión que más o menos lo que hablamos en la clase anterior. O sea, no hay un registro de admisión. Nosotros lo que manejamos actualmente en la terapia intensiva es el registro o la hoja de enfermería en la cual nosotros tenemos lo que son los controles de los signos vitales. Marcela, busco la diapositiva en la que está. Esta que es el registro o la hoja de enfermería. Si bien hace mucho tiempo nosotros realizábamos el llenado de cada uno de los ítems que existen en esta hoja actualmente, solamente estamos registrando constantes vitales y el resto de las actividades se hace a través de sistemas. Estamos totalmente informatizados en el materno infantil, ya prácticamente no se hace todo el registro en lo que es la hoja de enfermería. Ahora, si hablan de un tipo checklist o pasos a seguir a la hora del ingreso de un paciente, no contamos con eso, pero sí es una buena idea que lo podamos empezar a implementar o que se pueda empezar a crear este elemento de trabajo. Yo Pero creo que Ángela, hablamos eso, mucho de lo que es el material escrito, el papel, la hoja papel, digamos. Pero en un sistema nosotros escribimos desde la hora, por ejemplo, paciente ingresa, a horas, todo lo que hacemos, con qué viene el paciente. Viene con sonda, viene con vía, viene con máscara con reservorio, viene con oxígeno por cánula, viene intubado. Después lo que hacemos en la unidad, colocamos catéter, reintubamos, cambiamos sonda, colocamos sonda vesical y así, o sea, es secuencial, desde que ingresa, desde dónde ingresa, con qué diagnóstico y vamos relatando lo que vamos haciendo, pero en realidad es una actividad de enfermería constante, digamos. lo que No sé sí si eso le responde a la pregunta. el registro que tienen ustedes, chicas, en la terapia, es un registro que ha sido armado por enfermería. Es un registro donde por ahí nos piden en la misma emergencia. Esperen que voy a mutear a quien está. Ahí está. El registro que les decía que las chicas presentan acá en la diapositiva fue creada por los enfermeros de la terapia intensiva, e incluso sirve para demás pacientes que por ahí están críticos en otros servicios, ya sea en la terapia intermedia pediátrica o bien en la emergencia pediátrica también, que hay pacientes ventilados en las épocas invernales, o bien cuando se tienen que internar por horas, pero eso también lleva a que ustedes también pueden adecuar a su servicio, ¿sí? Ustedes poder
crear esta hoja de enfermería que sea lo más práctico posible, ¿sí? Y tenga toda la información necesaria para ustedes y para el médico, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa yo también les puedo pasar estos instrumentos y ustedes lo van adecuando a su servicio, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos compartir, lo que tenemos acá en la terapia. Bien, acá no sé si no quieren aportar nada más las chicas. Hay otra pregunta con respecto a lo pregunta, a ver, Claudia Marcela Castaño pregunta, ¿cómo son las diluciones de las medicaciones? ¿Con qué lo diluyen? También vi que preguntaban más abajo. No sé si quiere responder Ángela o Norma. Bueno, por ejemplo, como dijimos, se hace de acuerdo al peso del paciente. Si tenemos un paciente menor a 1 año, vamos a ocupar una jeringa de 5 mililitros. Tenemos fentanilo, que es una ampolla de 5 mililitros, vienen 250 gamas. Solo sacamos 1 mililitro de la ampolla y lo llevamos a 5. Y queda 1 igual a 10 miligramos. Después midazolam, la ampolla de midazolam viene de 15 miligramos y son 3 mililitros. También retiramos 1 mililitro y lo llevamos a 5. Queda 1 igual a 1 el midazolam. Y después el becuronio, ahora vi que vienen presentaciones más chicas de 4 miligramos, y lo diluimos en 4 mililitros. Tratamos de hacer la igualdad 1 a 10 o 1 a 1 para poder administrar al paciente cuando es pequeño. Cuando ya es grande, ponele que tenga 10 años, ya la medicación se lleva pura a la unidad. Y si es un paciente entre 15 kilos y 20, 25, lo hacemos en jeringa de 10. Por ejemplo, fentanilo, en una jeringa de 10, sacamos 2 mililitros de fentanilo y lo llevamos a 10. Igual no va a quedar 1 igual a 10. Es como práctica, nosotros como que lo hacemos habitualmente, pero en realidad habría que leer las ampollas y diluirlas. Seguramente que con las clases vamos avanzando y vamos a poder Sí, ir... van a tener clases de dilución de medicación. Sí, y vamos a poder ir viendo bien el tema de la dilución de medicación, que es un tema muy importante y son drogas de alto riesgo, ¿sí? No sé si Ángela o Norma pueden poner la diapo donde ustedes pusieron, donde Ángela hizo mucho hincapié en cuanto a lo que es cómo vamos a registrar al rótulo exactamente estas cosas tan importantes, porque recordemos que muchas veces es una situación de estrés según la gravedad del paciente, entonces pueden surgir eventos adversos en la administración de medicación de forma errónea. Entonces ahí, como bien lo grafican las chicas, un buen rótulo con la dosis, con los miligramos por mililitro, la fecha y la hora también para ver la estabilidad de estas drogas, es muy importante hacerlos. No sé si quieren acotar algo, chicas, de eso. Sí, que como decía, es sumamente importante conocer eso, es sumamente que nosotros conozcamos las concentraciones, que en las concentraciones de las presentaciones de los medicamentos. Una vez que nosotros tengamos el conocimiento pleno de la concentración y de la presentación de la droga que vamos a utilizar, va a ser mucho más fácil poder diluir a esta y llevar a la igualdad, y como hago referencia siempre, que va a ser requerida según la edad y el peso del paciente. Siempre vamos a tener en cuenta, ese es el dato fundamental casi para todos los aspectos de lo que es la terapia intensiva, el peso, la edad del paciente, porque si me viene un paciente de 50 kilos, no me voy a poner a diluir el fentanilo 1 igual a 10. Entonces, fentanilo puro, porque esas van a ser las dosis que vamos a requerir. Igual, al momento de preparar la unidad y de preparar la medicación, siempre se hace la preparación de esta previa consulta con el médico. No nos vamos a poner a preparar todo y quizás ni siquiera lo utilicemos. Recuerden que el paciente que ingresa a terapia intensiva no necesariamente tiene que ser un paciente que esté inconsciente. Puede ingresar un paciente con oxígeno por cánula nasal, con máscara con reservorio. Entonces hay mucha medicación paralizante que no se van a utilizar.
Acá en base a lo que vos decías, Ángela, qué importante el tema de conocer el diagnóstico para la preparación, esto que es tan relevante para poder saber si es un paciente cardiovascular, si viene por una arritmia, si viene por un traumatismo o si es un paciente respiratorio, ¿no? Dependiendo mucho de eso vamos a poder Por ejemplo, un debut diabético no requiere oxigenación a exactamente. veces, es solo el control de la glucemia, de la glucosura y la cetonura horaria, nada más, pero hay que controlar. Bueno, no sé si tienen más preguntas, Judith, si hay más. Hay algunas que, por ejemplo, acá menciona, no dice el nombre, pero dice cuáles son los dispositivos mínimos con los cuales debe ingresar un paciente a UTI. Por ejemplo, acceso venoso periférico, sonda nasogástrica, etcétera. A ver, el paciente que va a ingresar no necesariamente tiene que tener una vía periférica. A ver, llegan pacientes que no tienen nada. Puede ser que el paciente ingrese por la emergencia y no se haya podido colocar un acceso venoso. 2, 3 intentos, no se puede. El paciente directamente sube, no vamos a esperar que se coloque una vía periférica, la sonda nasogástrica y recién vamos a hacer que el paciente suba, ¿no? Eso no, eso como que no hay un estándar de decir el paciente que ingresa tiene que venir con vía, con sonda, no. Muchas veces se nos da a nosotros acá en el hospital que el personal de la emergencia pediátrica ha sido capacitado en la terapia y a veces tenemos la suerte de que el paciente ya ingresa con todo. Pero bueno, hay otras ocasiones que debido a la necesidad de que el paciente ingrese a la terapia intensiva, el paciente viene sin nada y acá se le hacen todas las actividades y todos los procedimientos que requiere. Tal cual, sí, tal cual, Ángela. Acá también menciona cuántos usuarios por enfermera. Me imagino que será la relación IE, o sea, cuántos pacientes por enfermera tenemos nosotros. Tenemos 2 pacientes por enfermera. El índice de atención de enfermería en la terapia intensiva pediátrica es de 2 pacientes por enfermera. Pacientes intubados graves, postquirúrgicos cardiovasculares, las primeras 24 horas preferentemente se realiza con un solo enfermero. Bueno, acá otra pregunta la menciona Norma Azucena. Buenas tardes, ¿los balances los hacen en el registro o en el sistema? No. En nuestra hoja, en el registro ese que viste, ahí hacemos los balances, porque es difícil discriminar en el sistema, porque a veces tenemos muchas medicaciones. No solo tenemos sedación, a veces tenemos planes de inotrópicos como adrena, noradrena, mirrinona, fentanilo, midazolam, clonidina. O sea, es como que mucho para contabilizar. Y después, aparte de las correcciones, nos indican correcciones de gluconato, antibióticos. Entonces, como que es mucho para discriminar en el sistema. En cambio, en esta hoja que crearon nuestros compañeros, que la vieron ahí en el Power, es como que es fácil anotable. Hacemos una sola suma de ingresos, una suma de egresos, y ahí cómo nos da el balance. También ahí sacamos el ritmo diurético de la orina del paciente. Acá un comentario también de Romina Castellón que es muy importante, es esto de verificar la historia clínica y la pulsera de identificación del paciente al ingreso, ¿sí? Verificar con qué paciente, el nombre, apellido, todo esto que nos habla de la seguridad del paciente, que es muy importante también y que lo menciona Romina. Después acá solicitan si podemos dar un ejemplo de check-in para usarlo en internación domiciliaria, que por ahí hay cosas que quizás si no la podemos responder ahora, después se la podemos facilitar, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Después hay muchas preguntas sobre pseudoanalgesia que seguramente ya vamos a ir avanzando en las próximas clases y vamos a poder hacer un apartado porque es largo, es extenso y es importante que lo sepan, ¿sí? Es muy importante esto en lo que es las unidades críticas. Sí, hay varias clases, hay varias preguntas y comentarios sobre lo que es pseudoanalgesia. Bueno, acá también otro comentario de Jessica Lera que menciona el tema de cuando ingresa un paciente con las vías periféricas,
verificar la permeabilidad, si la vía está infiltrada, esto que es tan relevante y que muchas veces le puede causar un mayor daño al paciente, ¿sí? Esto también, no sé si ustedes quieren comentar algo de esto, chicas. Bueno, primero les digo a los chicos que están por lo que es la pseudonalgesia, es un tema muy complejo porque en el ingreso se hace todo en push, o sea, en bolo. Y después, en lo que es mantener el paciente en la terapia intensiva, vamos a hablar de los planes. Por eso es una clase que se va a dar aparte de lo que es esto, porque son métodos diferentes de administración de lo que es la pseudonalgesia, ¿sí? Y con respecto a lo que son los ingresos de aquellos pacientes que ya ingresen con accesos venosos periféricos puestos, sí, es sumamente importante que nosotros realicemos y verifiquemos que estos accesos sean funcionales, ya que la medicación que nosotros infundimos puede dañar al paciente en caso de que estos no estén funcionales, ¿sí? Pero también cabe rescatar que una vez ingresado el paciente, el 80% de los pacientes ingresados a la terapia intensiva se les colocan los accesos venosos centrales o los periféricos, que son los PIC, porque son pacientes que van a tener largo tratamiento, ¿sí? Largo tratamiento y muchas medicaciones infundidas paralelamente. Se realizan correcciones de bicarbonato, correcciones de gluconato, que son necrotizantes si llegáramos a tener una mala vía. Entonces le podemos producir un daño a la piel del paciente. Perfecto, licenciadas. La verdad, agradecerles a las dos porque tuvieron una predisposición enorme. Lo que sí, la verdad, hacerles las felicitaciones personalmente porque realmente somos el equipo de terapia intensiva quienes hemos tenido algunos eventos y realmente hemos trabajado en estos eventos adversos que nos suceden, nos han sucedido y poder compartirles también la experiencia a ustedes que están del otro lado, ya sea acá en Capital o bien en el interior, y qué herramientas se pueden llevar de las que nosotros podemos trabajar ahora. No solamente del interior, sino también de nuestro propio hospital. Estamos tratando de poder trabajar todos los servicios de la misma manera y unificar criterios que creo que esto de poder formarnos y capacitarnos es justamente de comenzar a tener criterios para trabajar y unificar también los cuidados de enfermería. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguramente el próximo jueves estaremos compartiendo otro encuentro. Lo que no estén en el WhatsApp, porque tenemos 3 grupos de WhatsApp, como habíamos dicho el primer encuentro, se va a subir la evaluación. 48 horas van a estar habilitadas. Vamos a editar la grabación de hoy, también la vamos a subir y compartir. Cualquier necesidad o consulta por privado nos pueden mandar mensajes, se los enviamos a la licenciada Ángela y Norma para que puedan contestar, así que bueno, saben que cuentan con nosotros. Así que de nuevo, muchísimas gracias Ángela y Norma. Y bueno, nos Gracias estaremos. a ustedes. Nada, agradecerle a todos por el tiempo, por las ganas de querer capacitarse, ¿no? Y siempre decir que somos un equipo con toda la predisponibilidad de ayudar, de colaborar para lo que ustedes necesiten. Y nada, estamos acá predispuestas a colaborar siempre. Gracias, Romy. Bueno, muchas gracias, chicas. Muy interesante la clase. La verdad, gracias por los aportes y todas las preguntas que realizaron en el chat. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.